Presidente Maduro extiende cierre de fronteras a otros municipios del estado Táchira y propone reunión con mandatario Juan Manuel Santos. Todos los detalles desde Caracas. Desde Cartagena, presidente Juan Manuel Santos le responde a Nicolás Maduro frente a señalamientos donde Colombia está promoviendo la devaluación de la moneda venezolana. Indignación de colombianos en la frontera por declaraciones del presidente Nicolás Maduro. El próximo 3 de septiembre en Quito, Ecuador, se reunirán en forma extraordinaria los cancilleres de UNASUR para tratar la crisis de la frontera con Venezuela. Partidos políticos, incluido el uribismo, manifestaron su apoyo al presidente Juan Manuel Santos ante la crisis fronteriza con Venezuela. Autoridades de Colombia reciben a un colombiano deportado que fue agredido brutalmente por la Guardia venezolana. Fabián Castillo y Kevin Balanta son las grandes sorpresas de la convocatoria para el partido ante Perú del próximo 8 de septiembre. Cuadrado y Falcao fueron ignorados. Castillo, atacante del Dallas, la gran sorpresa de convocatoria de selección. Pekerman da revolcón total a Selección Colombia. Explica por qué. Con una danza aérea en un entorno silvestre y que emula el movimiento de los animales, los espero al final de la emisión desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Reaparece el exministro Néstor Humberto Martínez. 2. Se complica nuestra relación con otra nación. 3. Una de las peores cosas que pueden ocurrir en un desastre como el de la frontera, haya solución. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno venezolano detener de manera inmediata la deportación de ciudadanos colombianos de su territorio. Asegura el organismo internacional que la forma como se está procediendo viola los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó hoy su profunda preocupación ante lo que llamó las deportaciones arbitrarias y colectivas de colombianos que viene realizando Venezuela y pidió al gobierno de Nicolás Maduro detenerlas de inmediato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado venezolano a detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria. La comisión también le pidió al gobierno venezolano que adopte de forma urgente todas las medidas necesarias para garantizar que cualquier migrante en situación irregular tenga derecho al debido proceso antes de ser deportado y destacó además que se debe proteger el principio de unidad familiar. Asimismo, solicitó al Estado venezolano adoptar medidas encaminadas a respetar todos los derechos de las personas afectadas por la situación en la frontera, incluyendo el derecho a vivir libres de toda forma de discriminación y violencia, e instó al mandatario venezolano a que detenga cualquier iniciativa que tenga como fin destruir la propiedad de los colombianos. Y durante una manifestación en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la ampliación del cierre de la frontera en nuevos puntos y propuso una reunión directa con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos. En Caracas está Sheila Rodríguez. Sheila, buenas noches. Detalles de los planteamientos del mandatario bolivariano. Compañeras de Bogotá, muy buenas noches. Ante una multitud que marchó contra el paramilitarismo, el presidente Nicolás Maduro expresó su decisión de extender el cierre de frontera en 7 municipios del estado Táchira, al tiempo que expresó su decisión de reunirse con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Para limpiar de paramilitarismo es que he decidido cerrar la frontera de la zona número 2 en el estado Táchira, en los municipios de Lobatera, Ayacucho, García de Ebio y Panamericana. Estos 4 municipios del estado Táchira se suman a los de Ureña y San Antonio, en donde la frontera está cerrada desde la semana pasada. Y he decidido movilizar 3.000 hombres de la Fuerza Armada para buscar a estos paramilitares hasta debajo de las piedras. Antes de hacer este anuncio, Maduro ofreció al presidente Juan Manuel Santos reunirse personalmente para tratar esta crisis diplomática y humanitaria. Yo llamo a que abramos un debate de altura sobre estos temas. Estoy dispuesto a reunirme con el presidente Santos a hablar de estos temas donde él quiera, cuando quiera y como quiera. El presidente Nicolás Maduro partirá mañana a primera hora en gira para Vietnam y China para firmar acuerdos comerciales. Esto es todo hasta los momentos. Para CMI La Noticia, Sheila Rodríguez. Sheila, gracias.
Las nuevas medidas anunciadas por el presidente Maduro provocaron indignación en diversas regiones, especialmente en la zona de frontera, donde se enfrenta la crisis generada por la deportación de decenas de compatriotas. En Cúcuta está Karen Cárdenas. Buenas noches. Detalles de lo sucedido, Karen. Inés María, buenas noches. Los colombianos que estaban muy cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela salieron a protestar y a mostrar su repudio por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro de esta tarde. Con pitos y pancartas le dijeron que no son delincuentes. Son gente trabajadora, gente honrada. Tras las declaraciones del presidente Maduro, los colombianos le exigieron respeto. Que como come caviar allá en el Palacio de Miraflores, no sabe el dolor que está pasando la gente aquí en la frontera. ¿A dónde está la OEA? ¿A dónde está UNASUR? Me corretearon, me tocó que salir corriendo del río porque no tenía plata para pagarle. Entonces, como no tenía plata, me corretearon. Con pancartas y banderas pidieron libertad y entonaron el himno nacional. Con indignación, los deportados e incluso residentes del corregimiento de La Parada en la frontera insistieron en que los colombianos en Venezuela no son delincuentes ni paramilitares. Y a la indignación que produjo el discurso del presidente Nicolás Maduro se sumó la de la llegada de un colombiano desde territorio venezolano brutalmente golpeado. Según la versión de las autoridades, habría sido atacado por la Guardia Venezolana. Los ánimos esta tarde se terminaron de intensificar cuando llegó un hombre desde el lado venezolano acusando a la Guardia de ese país de haberlo golpeado brutalmente cuando trataba de cruzar. Eso es para que la canciller se dé cuenta del atropello que estamos sufriendo los colombianos allá, que nos están pegando, nos toca que salir, dejar todo botado allá. O sea, presidente Santos, ¿qué está haciendo usted, mano? O sea, ya es hora, ya es justo que los colombianos que están en Venezuela se pongan pilas con ellos, a lo bien que sí. ¿Quién le hizo eso? Guardia Venezolana, Guardia Venezolana. El hombre herido fue trasladado a un centro asistencial y según las autoridades denunció haber sido atacado por la Guardia cuando se disponía a pasar a Colombia por la trocha que lleva al río Táchira. Les vamos a presentar la historia de un venezolano que llegó en las últimas horas a Colombia protestando por las acciones que ha tomado su gobierno contra los colombianos. Gleyber Galvis, un venezolano que vive en San Cristóbal, no come ni habla desde hace 36 horas en protesta con las acciones que el gobierno de su país emprendió contra Colombia. Además, se encadenó en las instalaciones de migración. Solo se comunica por señas y mensajes escritos con un funcionario de la Defensa Civil, quien se convirtió en su intermediario con los demás. Él dice que siente dolor ajeno por todas las familias, por todos los niños que están pasando esta situación. Gleyber dejó Venezuela por las trochas, cruzando el río Táchira junto a centenares de colombianos. Pasó por la trocha y que quería experimentar cómo era pasar por la trocha. La Defensa Civil monitorea su estado de salud. Hoy los obispos de Cúcuta y de San Cristóbal en Venezuela vinieron hasta el puente Simón Bolívar para dar un mensaje de solidaridad y hermandad entre venezolanos y colombianos. También pidieron a los presidentes de Venezuela y Colombia reunirse lo antes posible. Monseñor Víctor Ochoa, obispo de Cúcuta, y su homólogo en San Cristóbal, Mario Moronta, se conocen desde hace muchos años. No solo tienen en común la fe que profesan, sino la creencia de que Colombia y Venezuela son casi que un mismo país. Por eso pidieron solidaridad y respeto de unos con otros, así como un encuentro entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Nuestros gobernantes se sienten a hablar y a buscar una solución con gran respeto, con gran dignidad para ambos pueblos, pero buscando el beneficio de nuestros ciudadanos, venezolanos y colombianos. Yo les ruego en el nombre del pueblo colombiano, en el nombre del pueblo venezolano, el que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ambos presidentes, que se unan, que den un gesto de fraternidad y de diálogo. Los altos prelados representan los pedidos de los colombianos más afectados con la crisis, pues sus diócesis están ubicadas en las poblaciones fronterizas. Y entre las tristes y dramáticas historias también hay espacio para la esperanza. Este es el caso de una familia que llevaba un mes separada de un hijo con una discapacidad cognitiva. Esta es la historia que preparó nuestro compañero Camilo Montoya. Marlon Chaparro, de 19 años, padece discapacidad cognitiva y debido a su condición duró más de un mes perdido en zona de frontera. Sin embargo, fue rescatado por la policía colombiana luego de haber sido abandonado por uniformados de la Guardia Venezolana que lo lanzaron sin piedad al río Táchira en una de las trochas fronterizas. Hoy se reencontró con su padre. Por allá de la Delicia lo sacaron y se vino por ahí por Ragombalia y apareció en Sinacota. ¿Estaba solo completamente? Solo.
Pero quienes empiezan a vivir también sufren las consecuencias de la crisis. Kelly Rodríguez ya completa 3 días con su hija de 3 meses en el albergue. Aún no sabe nada de su esposo venezolano, que se quedó tratando de evitar que su casa sea demolida. A ella, la guardia venezolana le dio 5 minutos para salir de la zona, tiempo que solo alcanzó para cargar a su hija y huir a través del río. Espero que me ayuden, espero salir adelante, espero tener una nueva vida. Aunque ninguno de los deportados oculta el dolor que causa haber abandonado sus familias y viviendas, todos prefieren mostrar su mejor cara, mientras sus hijos, que no entienden todavía lo que pasa, juegan con alegría. Y en las últimas horas han seguido llegando autoridades al departamento de Norte de Santander. Hoy en Cúcuta estuvo la Procuraduría verificando la situación humanitaria de los niños en los albergues. Esa es la información que se registra desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Karen Cárdenas en CMI, La Noticia. Karen, gracias. En Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos respondió a las acusaciones de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre una supuesta guerra económica contra el Bolívar. Francis Sepúlveda en La Heroica, ¿qué dijo el mandatario colombiano? Así es, muy buenas noches. Lo dijo durante la clausura del Congreso de las Comisionistas de Bolsa, donde el presidente Santos además reiteró que Colombia seguirá usando la vía de la diplomacia y la prudencia para buscar una salida a esta difícil situación con Venezuela. ¿Sabe de lo que nos están acusando en Venezuela, doctor Córdoba? ¿Sabe lo que nos están acusando? ¿Cuál fue la acusación? La última, que nosotros somos los responsables del dólar caro en Venezuela, que nuestras casas de cambio en Cúcuta están controlando el precio del bolívar. Hágame el favor. A propósito, Camacol, el gremio de los constructores, anunciaron que ayudarán a los colombianos que están siendo expulsados de Venezuela y lo harán con empleo. Y el SENA debe garantizar, hay ese ofrecimiento del gobierno, formar a estas personas rápidamente, es decir, casi que hacer un plan de choque de formación de estas personas y nosotras poderlas incorporar como trabajadores de la construcción. Los constructores y las comisionistas de bolsa le hicieron un llamado al presidente Juan Manuel Santos de no tener más impuestos dentro de la reforma tributaria que diseñan. El presidente les dio la razón. Pero 3 componentes básicos para la competitividad serían eliminar el impuesto al patrimonio de las empresas, reducir la tarifa combinada del impuesto de renta y el CRE y eliminar el 4 por 1000, al tiempo que se den señales claras de ampliar la base de contribuyentes y mejorar la eficiencia del recaudo. Y yo soy el primero en reconocer, creo que el doctor Cárdenas también, que necesitamos una reforma tributaria que sea mucho más amigable a la inversión y mucho más amigable al empresario, porque somos también los primeros en reconocer que los que estamos pagando los impuestos, todos los impuestos, estamos pagando demasiados impuestos. Ambos gremios le manifestaron al presidente Juan Manuel Santos este respaldo por el manejo que le ha dado a la situación con Venezuela. Esta es la información desde Cartagena de Indias. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, muchas gracias. La Procuraduría denunció ante Naciones Unidas que algunos colombianos deportados están bajo la figura de asilados en Venezuela. Ilva Miriam Hoyos, procuradora para la familia e infancia, puso hoy en conocimiento de delegados de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, de la violación de los derechos por parte de Venezuela a colombianos refugiados, entre ellos menores de edad. Hasta el momento hay, según la información que tiene ACNUR, 4 casos que incluye a menores de edad. También señaló que Venezuela deportó una cifra que va creciendo de connacionales víctimas del conflicto en nuestro país. En los reportes que llevábamos hasta el día de ayer había más de 360 víctimas, lo que está planteando que estas personas son doblemente victimizadas. Las pruebas y testimonios de estas violaciones al derecho internacional humanitario por parte de Venezuela fueron entregadas a delegados de la ONU en Cúcuta. La canciller María Ángela Holguín reveló esta noche que los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas se reunirán en Quito el próximo jueves para analizar la difícil situación por la que atraviesan las relaciones entre Colombia y Venezuela. Luego de asegurar que hoy no se han presentado deportados por el puente Simón Bolívar y de criticar la actitud de Venezuela a no dejar pasar a varios estudiantes, la canciller confirmó que la próxima semana se reunirán en forma extraordinaria los cancilleres de UNASUR. UNASUR 3 de septiembre, Quito, ya quedó confirmada. Pese a la negativa del presidente Nicolás Maduro de reconocer a la OEA, la canciller dijo que este organismo también se reunirá la próxima semana. Estará o no estará, pero Venezuela es parte de la OEA y esperamos poder hacer la presentación de lo que le ha ocurrido a estos colombianos
en el seno de la OEA. La canciller y ministro del Interior viajarán este fin de semana a la frontera para coordinar la ayuda a los deportados. Los 11 movimientos políticos con representación en el Congreso firmaron una declaración de apoyo al presidente Juan Manuel Santos frente a la situación que se enfrenta con Venezuela. Dentro de los firmantes están el Centro Democrático y el Polo. En un comunicado conjunto, los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República expresaron su apoyo al gobierno nacional en la crisis fronteriza con Venezuela. Y exigimos que cesen las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los colombianos. La carta de apoyo también tuvo el respaldo del Polo y el Centro Democrático. Hay apoyo a que se levanten las voces de protesta en el Consejo Permanente de la OEA. La política de relaciones exteriores debe ser una política de Estado, no una política de gobierno y mucho menos una política de partido. Hasta el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez expresó apoyo al gobierno para que tome medidas para frenar los abusos contra los colombianos. Pedimos y apoyamos todas las medidas enérgicas que tome el gobierno nacional, sin importar lo que ocurra con FARC en La Habana. Demostrando que los colombianos nos unimos para defender a nuestros compatriotas. Los partidos expresaron su solidaridad con los colombianos expulsados de Venezuela y confían que con diplomacia firme se logre una solución a esta crisis. El defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, denunció que el gobierno de Venezuela no está cumpliendo con una ley expedida por su propia administración, la cual fija el procedimiento que se requiere para una deportación. El defensor del pueblo indicó que en Venezuela se está desconociendo la ley 37944 relacionada con el procedimiento para una deportación. Habla de una notificación al extranjero que esté en esa condición, habla de un juicio verbal sumario de manera inmediata en el cual puede intervenir un abogado y luego de debatir las pruebas sale una decisión administrativa de expulsión o no. La Defensoría hasta el momento tiene un reporte de 782 quejas formales, 332 de personas deportadas y 450 de personas que regresaron voluntariamente desde Venezuela. Que hacen referencia a los malos tratos físicos, verbales, al rompimiento de la unidad familiar. Frente a intervención de organismos internacionales, señaló: Venezuela se había retirado de la Comisión Interamericana, de la competencia de la Comisión Interamericana, que de lo contrario sería pedir la intervención de organismos que no tienen la competencia en ese escenario. Aseguró que la Defensoría continuará haciendo presencia en la frontera. Alias Jesús Santrich, negociador de las FARC, pidió hoy desde La Habana que Colombia y Venezuela fortalezcan sus relaciones bilaterales como condición indispensable para la paz. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC se pronunció hoy desde La Habana sobre la situación de tensión en la frontera de Venezuela con Colombia. La guerrilla respaldó al gobierno de Nicolás Maduro y pidió fortalecer las relaciones bilaterales como condición indispensable para garantizar la paz de Colombia y de la región. Como pueblos hermanos, tenemos que unirnos para que prevalezca la paz, cerrándole espacios a la crispación de los ánimos y al guerrerismo. Lo más conveniente es buscar, mediante el diálogo constructivo y sincero, la normalización de la situación en la frontera, ojalá con la conformación de una zona binacional de integración y desarrollo que favorezca la fraternidad, la convivencia y la construcción del proyecto de patria grande. Hay que respetar la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, cesar la perfidia que significa trasplantar el paramilitarismo que tantas victimizaciones ha causado en Colombia. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Los gremios de la producción ofrecieron su respaldo al presidente Juan Manuel Santos y a las medidas adoptadas para enfrentar el cierre de la frontera por parte de Venezuela y ofrecieron los primeros empleos para los deportados. Tras respaldar las últimas decisiones del presidente Juan Manuel Santos, los gremios de la producción aseguraron que la prioridad debe ser la atención humanitaria de los deportados. Sin embargo, desde ya ofrecieron algunas vacantes para estos colombianos. Ya hemos hablado inclusive de unos primeros puestos de trabajo relacionados con actividades de confección y actividad textil. Estamos en este momento a través del gobierno haciendo un censo para investigar y para averiguar cuáles de estas personas tienen las habilidades en el tema de confecciones y textiles. También algunas compañías relacionadas, por ejemplo, con el tema del café, han venido generando alternativas y la idea es que podamos hacer un gran censo dentro del sector privado a ver qué alternativas tenemos para poder ofrecerles trabajo. El presidente de la ANDI y los 14 representantes de los gremios del país que asistieron a la reunión coincidieron en la necesidad de una pronta solución a la crisis fronteriza. Esperamos, por cierto, que haya una solución y que haya una solución pronta. Nosotros, sin duda, digamos, es la gran esperanza que nosotros tenemos.
Evidentemente hay algunos sectores que tienen una actividad más dinámica en términos de la frontera. Sabemos, y ustedes han visto en los medios de comunicación, ustedes lo han registrado así, como por ejemplo hay en este momento una gran cantidad de exportaciones de carbón que no han podido salir en este momento hacia Venezuela. Los industriales y empresarios integrantes del Consejo Gremial dijeron que Venezuela aún les adeuda 83 millones de dólares. El presidente del Fondo Nacional de Garantías, Juan Carlos Durán, anunció la disponibilidad de un cupo de crédito empresarial para las empresas ubicadas en la zona de frontera. Un apoyo económico tendrán las empresas de norte de Santander afectadas por el cierre de fronteras decretado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se trata de un cupo de crédito disponible por 75.000 millones de pesos. Las garantías del fondo están completamente disponibles para los empresarios de norte de Santander. No tenemos ninguna restricción de monto, es decir, todo el respaldo que necesiten los empresarios para sus créditos está abierto para ellos en el Fondo Nacional de Garantías. El monto puede ser ampliado si así se requiere. Empresas de servicios, alimentos y comercio, las favorecidas. La demanda se centra mucho en el sector de comercio, porque obviamente es una ciudad Cúcuta es una ciudad que primordialmente vive el comercio, de manera que allí está centrada la gran mayoría de los créditos garantizados. En lo corrido del año, el Gobierno Nacional ha desembolsado recursos por más de 100.000 millones de pesos para la región. Y al término de un Consejo de Ministros, el gobierno anunció un paquete de medidas para enfrentar el cierre de la frontera y la escasez de combustible en la zona. El presidente Juan Manuel Santos reiteró que la prioridad seguirá siendo la atención humanitaria a los deportados y las medidas para enfrentar la crisis social en la región. Por eso anunció que se aumentará en un 30% adicional el cupo de combustible para la frontera y las bombas de gasolina trabajarán las 24 horas del día. Porque aparentemente el problema es que no hay suficientes estaciones de gasolina, trabajen 24 horas. El presidente Juan Manuel Santos anunció además que se creará una junta administradora para enfrentar la crisis fronteriza. Para que sea una especie de junta directiva, para que lideren el trabajo en equipo que se requiere en ambos escenarios, en el humanitario y en el de ayuda al desarrollo económico y social de las regiones afectadas. El primer mandatario aseguró que el gobierno no descansará hasta que todos los deportados estén establecidos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,60% a 1.217 puntos. La acción que más subió fue la de Pacific Rubiales, con una valorización de 6,25% a 10.200 pesos. La acción que más cayó fue la de Terpel, con una pérdida de 3,58% a 12.920 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 27.000 millones de pesos. El precio del dólar se derrumbó, bajó 90 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.101 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.830 y la venden en 2.870 pesos. Un euro cuesta 3.075 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 24 centavos. El azúcar se transó en 10,97 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 33 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.545 pesos. J Balvin nos habla de su próxima gira y Maluma presenta su nuevo videoclip. Los ídolos de la música urbana después de comerciales desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Hola, muy buenas noches. Los saludo rodeada de este verde, de este agua y de esta belleza del Jardín Botánico José Celestino Mutis, que en la celebración de sus 60 años tiene una serie de actividades. Entre ellas, un espectáculo de una artista bogotana que encontró en las alturas su pasión y en la naturaleza su inspiración. Ella es la que baila. El reptil, la mantis religiosa, un caballito de mar. El cuerpo es el instrumento de esta artista bogotana, Carolina Ramírez, conocida como la que baila. Un espectáculo que habla de nuestra conexión con la naturaleza como ser humanos y la exploración de nuestra condición animal. Silvestre es el nombre de este show de danza aérea que se presenta en este santuario vegetal de la capital, el Jardín Botánico, el escenario perfecto.
una metamorfosis artística para conmemorar los 60 años del Jardín Botánico de Bogotá. Muchos dejaron para este final de mes hacer una de las actividades más tradicionales de agosto, elevar cometa. El cielo del Parque Simón Bolívar se llena de colores, al igual que Facatativá, en donde se elevará una de 100 metros cuadrados. Si bien en nuestro país no hay estaciones, las cometas en el cielo bogotano nos hablan de una época y una actividad muy familiar. Recordemos que nosotros estamos sobre el ecuador hacia arriba en el planeta y pues eso propicia que tengamos vientos más fuertes y la llegada del viento desde el Pacífico es lo que propicia que hayan más vientos más constantes durante esta época del año. El próximo domingo en Facatativá se llevará a cabo un show de cometas de 12 a 16 metros y por supuesto se elevará la consentida Cala, la más grande de Latinoamérica. Haremos un vuelo en honor a la paz, vuelos extremos de potencia, cometas acrobáticas. Va a ser un show bastante importante. El artista colombiano con mayor proyección internacional en la actualidad es J Balvin. El paisa nos presentó su nueva gira con la que visitará las principales ciudades de Colombia. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. J Balvin sigue demostrando que es el número 1 en la música urbana. En menos de un mes, su última canción, Ginza, ya acumula más de 45 millones de visitas en YouTube. Significa que vale la pena arriesgarse, tanto musical como visualmente, y salir de la zona de confort y reinventarse 100%, soñar. Y es que este videoclip muestra la evolución artística del cantante. Yo creo que cada canción es un nuevo artista. Entonces quería hacer un nuevo movimiento de J Balvin y creo que valió la pena arriesgarse. Por estos días, el reggaetonero ultima detalles de su gira por Estados Unidos que inicia el próximo 23 de septiembre y que llegará a Colombia en octubre. Hoy me despido desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis, que celebra 60 años. Y lo hacemos a ritmo de Maluma. Este es el más reciente videoclip del paisa, Borró Cassette. Chao, hasta el lunes. No se acuerda de esa noche, borró cassette. Dice que no me conoce y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Los tragos hicieron estrago en su cabeza. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Reaparece el exministro Néstor Humberto Martínez. 2. Se complica nuestra relación con otra nación. 3. Una de las peores cosas que pueden ocurrir en un desastre como el de la frontera, haya solución. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Reaparece el exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y con todos los fierros. El próximo 7 de septiembre lanzará su nueva compañía de abogados, producto de su alianza con la firma de abogados más grande del mundo, la americana DLA Piper. El lanzamiento asistirá el presidente Santos y el expresidente de España, José María Aznar, expresidente del PP, Partido Popular, y quien gobernó entre los años 1996 y 2004. Santos y Aznar harán un conversatorio sobre la situación de la economía global y su incidencia en Colombia, así como sobre la perspectiva de la comunidad internacional sobre el proceso de paz en nuestro país. La nueva firma de abogados será en Colombia a partir de esta fusión una de las más grandes firmas de abogados del país y desde aquí buscará expansión por el resto de América. La presencia del presidente Santos en el acto y el lanzamiento de la firma de abogados por todo lo alto parece demostrar que la conformación de esa compañía no fue el pretexto para explicar su retiro del gobierno. Parece. Dije parece, ¿no? 2. A la tensión que viven por estos días las relaciones entre Colombia y Venezuela, se sumará en los próximos días otra situación que sin lugar a dudas complicará las relaciones con otro vecino. Es el vencimiento de plazo que se fijaron Colombia y Panamá para negociar un acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria.
El plazo que acordaron las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Panamá, Isabel Sainmalo, para negociar el tratado, vence el próximo 30 de septiembre. Si no hay acuerdo, nuestro país volverá a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales. Las comisiones de los dos países terminaron esta noche una nueva ronda de negociaciones en Ciudad de Panamá. Uno de los delegados le dijo a un agente de esta sección que los avances son pocos y que la situación es muy difícil. Dos caminos se abren para Colombia. El uno, extender el plazo para adelantar la negociación. El otro, iniciar una carrera contrarreloj y lograr un acuerdo en 4 semanas. 3. Cuando ocurren desastres como el que estamos viviendo en la frontera con Venezuela, por la deportación masiva de colombianos, uno de los mayores es la incomunicación entre los damnificados. Ni los padres localizan a sus hijos, ni los hermanos se ubican entre sí, ni siquiera los amigos de los amigos, ni los parientes de los suyos. Esta noche llegó al Puente Internacional Simón Bolívar un equipo de técnicos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB, con el propósito de ofrecer comunicación gratuita para todos aquellos deportados que la requieran. El grupo de la ETB se va a reunir con la mesa de mando unificado para coordinar la logística que permita el fácil acceso al servicio. Y tiene razón la ETB. Lo peor que ocurre en la vida es no tener comunicación con la gente que se ama. Y me ha pasado. Hasta el lunes. Que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Aléjate un poquito a ver qué pasa cuando estás a más de 3 pasitos de mi piel. Probemos tu fe por leche, yo por pan, pero encontrémonos en la mitad. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI, La Noticia.